Vamos el día de hoy, hermanos, a hablar un tema muy importante, en el cual hay algunos ejemplos bíblicos, buenos y malos, sobre ser esforzado y ser valiente, las dos cosas. Este pasaje de Jueces capítulo 7 de Gedeón se da con una persona la cual se caracterizaba por ser una persona esforzada y valiente, que fue Gedeón. El ser esforzado y ser valiente no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico, con el nivel de estudios, no tiene nada que ver con el ser fuerte o no, sino el ser esforzado y valiente significa el ser una persona con fuerza de voluntad, y en temas cristianos no solo con fuerza de voluntad, sino que pone primero a Dios. Hay personas esforzadas y valientes por el mundo adelante que no son cristianos y logran muchas cosas en la vida, pero no hay cosa mejor que ser esforzado y valiente y ser cristiano, porque entonces el Señor va a dar grandes bendiciones. Si nos vamos a Jueces capítulo 6, versículo 12, ¿no? Resulta que aquí tenemos un versículo en el cual dice que un ángel de Dios se le aparece a Gedeón y le dice este ángel, un hermano que lo lea, amén, hermana Esther, adelante. Amén. Dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No se le apareció, hermanos, a una persona floja, poco esforzada, y además que esa persona fuese temerosa, sino se apareció a Gedeón, que era esforzado y valiente. Y el Señor tenía un propósito con Gedeón, que era salvar al pueblo de Israel de los madianitas, de aquellos enemigos que los acechaban. Y por eso en Jueces capítulo 7, una vez que el pueblo ya tenía claro que Gedeón iba a dirigirlos, se aparecen 32.000 personas del pueblo, porque muy probablemente llamaron a todos aquellos que podían pelear y le dijeron, vamos, que Dios nos ha dicho que vamos a pelear contra los madianitas, así que venga, todos vamos. Y dice que se presentaron allí en número 32.000 personas, 32.000 que podían luchar. Entonces Dios, para poder desplegar su poder, hacerles ver de que esa victoria no era por la multitud de gente, y también porque conocía el corazón de muchos de ellos, que eran personas que no tenían a Dios en su vida, personas que eran temerosas, personas que eran débiles en cuanto a fuerza de voluntad, en cuanto a fe, coge y le dice, mira, son muchos, vas a hacer lo siguiente, dile a todos aquellos que quieran regresarse, que tengan miedo, que se regresen, que se vayan a su casa. Así nos dice en el versículo 3, en el capítulo 7, versículo 3 del libro de Jueces, dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. ¡Wow! ¿Qué tal proporción, hermano? Si nos vamos a la ley de grandes números y eso lo llevamos, resulta que más o menos fueron 2/3. Y muchas veces cuando llevamos eso a la ley de grandes números nos encontramos que la gran mayoría de la gente que está en un país, en una ciudad, etcétera, son gente que no se esfuerza, gente acomodada, gente que quiere vivir la vida, vivir tranquilo, cumplir un horario, ver televisión todo el día, disfrutar las vacaciones, es decir, gente
normal, el cual no le esfuerces o le pidas más porque no lo van a hacer, no le pidas que trabajen más porque no van a querer, y menos aún que vayan a la iglesia, menos aún. Hoy cuando estaba viniendo resulta que en un restaurante que está aquí en la esquina había un cartel muy grande que decía: hoy pantalla gigante, partido a tal hora, a tal hora. Para eso sí se llena, pero para ir a la iglesia después no. ¿Por qué? Porque es más divertido, es una fuerza de voluntad, es un esfuerzo venir a la iglesia, buscar a Dios, renunciar al mundo. Al final, en lo material, en lo físico, en el trabajo, se demuestra también después en lo espiritual. Entonces, 2/3, hermano. Yo cuando veo esto, que se volvieron 22.000 y dice que quedaron 10.000. 10.000 a los cuales les habían dicho: si queréis venir, si no, iros tranquilos, no pasa nada. Entonces se quedaron solo 10.000, más o menos 1/3, más o menos. ¡Wow! Menos de 1/3. ¡Wow! Esto nos hace reflexionar. Sin embargo, Dios le dice: todavía son muchos. Vas a hacer lo siguiente: les vas a hacer que beban agua del río. Y en función a la forma de beber, aquel que lama el agua como un perro, aquel que no doble sus rodillas, sino que se agache, ¿no? Y coja el agua así como hace un perro, porque es cierto que un perro cuando va a beber agua no se pone de rodillas, se acomoda y acerca el hocico, ¿no? Sino se agacha para beber agua. A esa persona la vas a apartar, y todos aquellos que doblen sus rodillas los vas a poner aparte. Todos aquellos que sean comodones, por así decirlo, a la hora de beber, los vas a poner aparte. Y entonces, claro, el ser humano no es o no tiene la misma fisiología que un perro. Nosotros nos cuesta más erguirnos que un perro. Tenemos nuestra cabeza mucho más alta que la que tiene un perro proporcionalmente. Entonces dice que 9.700 personas doblaron sus rodillitas para, ¿no? Y solamente hubo 3 esforzados que no doblaron sus rodillas, sino que lamieron las aguas como lo hace un perro. Entonces Dios dijo: mira, a estos 300, estos son los que vamos a utilizar para ir contra los madianitas. Al resto, a todos, los vas a llevar. ¡Wow! Los madianitas era un pueblo numeroso. El ejército que estaba desplegado era numerosísimo. Y solamente con 300 Dios les iba a dar la victoria. Dios lo único que quiere son personas esforzadas y valientes para poder llevar adelante su obra, para poder avanzar. El Señor lo único que quiere es eso. La Biblia a lo largo de la historia nos muestra esa valentía y ese esfuerzo. Lo tenemos en Noé. Fíjense en Noé cómo le dice: mira, vas a construirte un arca y la vas a hacer de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y Noé fue valiente, creyó en Dios y esforzado, se puso manos a la obra. El Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo. El Señor quiere. No que seamos personas acomodadas, personas que estemos en un estado de confort, tranquilos, viviendo la vida, sino lo que quiere es que vayamos a más. Y eso no lo vamos a lograr si no somos esforzados y aparte valientes. Cuando el Señor saca a los israelitas del desierto y empieza la era de Josué, vamos al libro de Josué, capítulo 1, el Señor, hermanos, tenemos en Josué capítulo 1, les habla y les dice de esta forma:
les habla y les dice de esta forma. Vamos al capítulo 1, versículo 5 en adelante. Amén. Capítulo 1, versículo 5 en adelante. Un versículo yo y otro ustedes. Vamos todos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Amén. Y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El 6. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, gloria al Señor. Entonces mira, hermano, cómo la palabra de Dios es clara. El Señor le habla al pueblo y le dice constantemente dos cosas: que se esfuercen y que sean valientes. No le dicen que sean acomodados, ¿no? Y que bueno, que estén ahí, no es necesario que sean valientes porque Dios se va a encargar de todo, así que no teman nada, tú ahí tranquilito en tu casa, no hagas nada. No, sino le dice, tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que ser valiente. Y todo reto que Dios nos pone en nuestra vida, hay que tener valentía para formar un hogar, casarse, hay que tener valentía para tener hijos, plural, hay que tener valentía para salir del estado de confort que nos da un trabajo con un sueldo fijo y montar un negocio, hay que tener valentía para contratar gente después. Hay que tener valentía para ser empresario, hay que tener valentía para salir y predicar a otras personas que son incrédulas, hay que tener valentía para hacer la obra de Dios, etcétera, etcétera. Dios tiene una promesa con nosotros, ¿no? Y la promesa que tiene nos la repite aquí constantemente. En el versículo 5 dice: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, Dios va a estar con nosotros. Pero nos dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Y en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Con lo cual el Señor quiere que nosotros seamos personas que tengamos estas dos características: ser esforzados y ser valientes. Sin embargo, la sociedad de hoy día lo que busca es que nosotros seamos acomodados, veamos 6 horas de televisión en promedio, como dicen las estadísticas. Si nos ponemos enfermos, bueno, vamos al médico. Si nos quedamos sin trabajo, no te preocupes, no tengan miedo, no hagan nada porque recibes el paro. Si te sucede algo, tienes un seguro. No, todo es, hermano, una cultura, no de ser valiente, sino una cultura: no te preocupes, que si te sucede algo, aquí está el papá Estado, está el seguro tal o está el seguro cual. ¿Y por qué voy a ser yo valiente? Valiente de crear un hogar, una familia, de tener hijos, de crear un negocio. ¿Valiente de qué? Si toda la sociedad a lo que se inclina es a que yo sea un acomodado. Y no es eso lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que tú seas valiente, seas esforzado. El Señor nos dice muy claramente que no nos apartemos de la Biblia, está en el versículo 7, ni a diestra ni a siniestra.
Y si nosotros somos esforzados, valientes y cumplimos la palabra de Dios, tenemos una promesa que está aquí, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vamos a ser, hermanos, prosperados en todas las cosas que emprendamos, en todas ellas. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, nunca se aparte de tu boca la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en la Biblia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios nos lo dice muy claramente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor, queridos hermanos, tiene esta promesa, pero tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes. Entonces es increíble, ¿no?, cómo la sociedad no va hacia ser esforzado y hacia ser valiente. No va. Yo he sido profesor universitario muchos años y yo veía cómo en los últimos años, con los millennials, ¿no?, que ya no iban o no querían estudiar para saber algo, sino lo que querían era estudiar para tener un título. Yo me desanimé como profesor, era increíble. Yo me desanimé, porque no había una cultura del esfuerzo. En las últimas décadas, la sociedad nos invita culturalmente, en cualquier parte del mundo ha sucedido esto, a que los jóvenes reciban todo de los padres, a que además no se tengan las cosas sin esfuerzo, a que se tenga dinero sin esfuerzo, se tengan teléfonos móviles sin esfuerzo, se tengan diferentes ropa, zapatillas, gastos sin esfuerzo. Cuando esas personas se convierten en adultas y en mayores, lo único que quieren es satisfacer el estado de comodidad que han recibido. Y ya no les hablo de querer ser empresarios o de emprender. No tienen ningún interés los jóvenes de esforzarse más allá de lo mínimo para conseguir el estado de satisfacción que les ofrece el tener 4 cosas. Sin embargo, el Señor nos dice que seamos esforzados y valientes, que tengamos, queridos hermanos, una forma de pensar diferente. Y entonces, cuando eso lo llevamos al tema o al campo espiritual, nos encontramos que también no hay frutos dentro de lo que es el campo espiritual, porque si en nuestro día a día, en nuestra vida, no somos esforzados ni valientes, tampoco lo vamos a hacer en las cosas de Dios, tampoco lo vamos a hacer en las cosas de Dios. Y qué bonito es cuando tenemos a personas esforzadas y valientes. Es increíble. No solamente en el campo cristiano, sino en cualquier campo. Uno ve cómo hay diferentes personas que llevan a construir, a inventar, a crear empresas. Es algo alucinante cuando se pone a estudiar a diferentes emprendedores, y hay estas 2 características que se dan en ellos: personas que son esforzadas y que han atravesado por multitud de situaciones y son valientes, y cómo logran, hermanos, llevar adelante diferentes retos en su vida. Ya no les cuento si estas personas además son temerosas de Dios, son cristianos, entonces tienen gran bendición de Dios. Qué bonita es la palabra del Señor. Vamos a ir, hermanos, a Primera de Samuel. Y en Primera de Samuel leemos en el capítulo 16. Primera de Samuel, vamos a ir al capítulo 16 y vamos a leer en el versículo 18, capítulo 16, versículo 18.
En estos versículos, en este versículo, nos define cómo era David siendo joven. ¿Cómo se le define? Porque dice que David fue elegido como músico para tocar a Saúl. Y mira cómo era conocido David. Capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Gloria a Dios. Qué bonito versículo, ¿no? Aquí nos define cómo era David. Dice que era valiente, era vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Dice que Jehová estaba con él. Amén. Jehová estaba con él. También, hermanos, tenemos casos de personas que no eran o no fueron de lo mejor, esforzados y valientes, y que no fueron de lo mejor. Por ejemplo, en Primera de Reyes tenemos el caso de Jeroboam. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Vean cómo las personas que son esforzadas y valientes tienen siempre recompensa. A Dios le gusta que nosotros seamos esforzados y valientes, que el ser humano sea esforzado y valiente. Dios lo premia. Dios lo premia. Nuestro Dios es un Dios que premia el trabajo, el esfuerzo, la valentía. La pena es cuando esas preciosas cualidades que vienen de Dios son utilizadas para lo malo. Para lo malo. Pero mira, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Dice: y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era activo, miren esta palabra, dice que era un hombre activo, le encomendó todo el encargo de la casa de José. Amén, hermanos, le encomendó todo el caso de la casa de José. ¿No? Nosotros sabemos después quién es Jeroboam, porque, hermanos, Jeroboam fue quien generó la división y el cisma en el pueblo de Israel. Jeroboam, hermanos, fue utilizado después para dividir el reino. Y Jeroboam, si nos vamos, hermano, al capítulo 12, del versículo 25 en adelante, hizo pecar al pueblo para que el pueblo no fuese a adorar a Jerusalén. Le creó becerros de oro, otros dioses, para que se quedaran en sus ciudades y adoraran ahí. Fue todo su valentía, su esfuerzo, su actividad fue utilizado para lo malo, para pecar, no para lo bueno. Fue terrible, hermano, lo tenemos en el capítulo 12 en adelante, si lo quieren leer ustedes. ¿Ok? Entonces vemos cómo hay personas esforzadas y valientes que son utilizadas por Dios grandemente, y hay muchísimos casos bíblicos, muchísimos. La historia de José, si nosotros la leemos en el libro de Génesis, la del rey David, vemos también, hermanos, la de Gedeón, y podemos seguir y seguir y seguir, y vemos otros casos como este de Jeroboam, que eran personas también esforzadas, valientes, activas, pero que no utilizaron sus cualidades, sus dones, sus talentos para poder hacer el bien, sino lo contrario. Qué barbaridad, ¿verdad? Pero así nos dice la palabra del Señor. Vamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 5.
Y aquí hay algunos versículos que nos hablan, ¿no?, de cómo eran algunos valientes, ¿no? Vamos a ir al capítulo 5, al versículo 24, capítulo 5, versículo 24. Y qué bonita la palabra de Dios, cómo describe a diferentes personas. Dice, y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías, Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres, ¿no? Qué bonito que sean recordados así. Planteémonos eso nosotros. ¿Cómo queremos ser recordados nosotros cuando seamos ancianos o incluso cuando fallezcamos, como personas flojas, que veíamos 6 horas la televisión, que nos cambiábamos 20.000 veces de trabajo, que al final no logramos metas en la vida, o queremos ser recordados por nuestros descendientes como personas valientes, esforzadas, que buscábamos a Dios, que hacíamos lo recto, lo correcto? Pensemos en eso, hermanos. Porque yo cuando leo estos versículos, mira estos señores, Efer, Isi, Eliel, cómo son recordados bíblicamente, hermanos, como valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Ninguno de ellos dice que fue recordado porque tuviera $1.000.000 o de talentos de oro o de lo que fuera, ¿no? No, sino fueron recordados por ser valientes y esforzados. Amén. Entonces, muy importante, queridos hermanos, que entendamos cómo tenemos que ser así. Estas cualidades tienen que estar impregnadas en nosotros y quitar de nosotros todo aquello que nos haga ser mediocres, todo aquello que nos haga ser del montón, de esos 2/3, de los cuales hay muchos en la sociedad adelante. Tenemos que proponernos no ser así. Yo quiero ser esforzado y valiente. Quiero tener esas cualidades. Quiero ser diferente a lo que hace el promedio de la sociedad. Amén. Nos dice en Primera de Crónicas, vamos al capítulo 26. En Primera de Crónicas, capítulo 26, tenemos otro versículo muy similar a este, en el cual se enumeran, ¿no?, algunas personas, ¿no? 26, vamos a leer en el versículo 6. Dice, también de Semaías, su hijo, nacieron hijos, que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran valerosos y esforzados. Amén. Y los enumera aquí, ¿no?, en el versículo 7 en adelante. ¿Cómo nos dicen que eran estas personas? Dicen que eran valerosos, ¿no?, porque eran valerosos, esforzados. Amén. Tenemos que ser así nosotros, personas valerosas y esforzadas. Y eso lo veo yo, hermanos, como profesor universitario, como en una clase de a lo mejor de 30 alumnos o 25 alumnos, tienes solamente 3 o 4 que son realmente esforzados, que quieren aprender, etcétera. Como cuando he tenido empresas, ¿no?, y he tenido trabajadores, como es muy complicado encontrar a trabajadores que sean esforzados, que estén no para recibir un sueldo, sino que estén para poder aprender, para trabajar con ahínco. Es impresionante, muy pocas personas. Y como esas personas valiosas, conozcan o no a Dios, son bendecidas. Conozcan o no a Dios, les va muy bien. Pero también el Señor me ha hecho ver cómo
se han cruzado en mi camino personas con esos dones y con esas cualidades, ser personas esforzadas, ser personas valerosas, y también usar esas cualidades para perderse. Lo he visto, bíblicamente está, y el Señor me lo ha mostrado con personas cercanas, personas que incluso conozco que están hoy día en la cárcel por haber utilizado su inteligencia y su esfuerzo para robar al gobierno o robar a la empresa en la cual trabajaban, y hoy día están en la cárcel. El Señor me lo ha hecho ver. Entonces, nosotros tenemos, hermano, que ser esforzados, que ser valientes. Tenemos una promesa de Dios que si cumplimos la palabra del Señor, Él nos va a prosperar. Muchas veces nos quejamos de que Dios no nos prospera. Dios no nos prospera, pero tenemos aquí la clave. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, tenemos que cumplir la palabra de Dios, meditar en la Biblia de día y de noche, ponerlo en práctica, y el Señor hará el resto. El Señor va a estar con nosotros, acompañándonos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos habló de esto. Si nos vamos, hermanos, al Evangelio de San Mateo, nos dejó el Señor Jesucristo una enseñanza muy clara con la parábola de los talentos. San Mateo, vamos a leerlo, y en el capítulo 25 tenemos dos parábolas que tratan de este tema del esfuerzo de la misma forma. Están seguidas las dos parábolas. La primera de ellas es la de las 10 vírgenes, y la segunda es la de los talentos. El Señor explicó de diferentes formas lo mismo, cómo tenemos que ser esforzados, cómo tenemos que ser trabajadores, valientes, y no solamente nos lo explicó con respecto a temas del mundo, del trabajo, sino enseñándonos temas espirituales. Es decir, si no somos así en las cosas del trabajo del mundo, no vamos a hacerlo en las cosas de Dios, no lo vamos a hacer. Entonces, la primera de ellas, que es la parábola de las 10 vírgenes, nos dice en el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces aquí utiliza el Señor Jesucristo dos adjetivos para darnos a entender qué es ser prudente y qué es ser insensato. La persona que no es esforzada y valiente, que es acomodada, es una persona insensata. Y dicen que las insensatas, versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y es lo que sucede con la persona insensata, la persona que quiere vivir la vida, no mira por el futuro, no piensa más allá, piensa en vivir la vida, piensa en gastar, piensa en pedir prestado para gastar ahora, porque mejor es gastar ya mismo, y para qué voy a esperar, incluso para ahorrar, etc. Aquí nos pone dos casos de mujeres que tomaron consigo aceite y otras en las cuales no se preocuparon. Versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Claro que se apagan, pues si no tienen aceite.
Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco, velad porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso vemos en el mundo. Vemos en el mundo, hermanos, cómo la sociedad busca esa contentamiento, complacencia, ese estado de confort, esa forma de vivir la vida en la cual haya el mínimo esfuerzo y nada más. Y si eso después los llevamos a los temas espirituales, es más de lo mismo. Por eso el Señor utilizó ejemplos de la vida para explicarnos y decirnos que el reino de los cielos es como esto. El reino de los cielos es como estas mujeres que no tenían aceite preparadas y que se quedaron dormidas, y cuando era necesario después encender las luces, las lámparas, no pudieron porque no tenían el aceite. Pues sabes, eso es lo que vemos, hermano, con las personas que ponen por prioridad tener los últimos móviles de miles de euros y no tener ni para comer a fin de mes, tener las mejores vacaciones, los mejores regalos, la mejor ropa, y después no tener ni siquiera para poder vivir por si no hay trabajo o lo que sea en los próximos meses. No se encontramos continuamente con eso en la sociedad. Pues esas personas, ¿qué le van a clamar después a Dios? ¡Ay, Señor, ayúdame porque no me alcanza! ¿Y qué van a hacer después? ¿Vender ese móvil que compraron? ¿Qué van a hacer después? Si ya disfrutaron ese mes de vacaciones como ricos, lo que no se dan cuenta es que ni los ricos hacen muchas veces lo que hacen esas personas, porque para poder tener riquezas no se puede ser insensato, no se puede ser. Es impresionante. Y volvemos a lo que hoy nos atañe. Si nosotros tenemos una conducta así en nuestra vida, ¿qué nos espera después? ¿Qué nos espera después en los temas espirituales? Si ponemos primero vivir la vida, tampoco vamos a poner primero el buscar a Dios. Tampoco. La parábola de los talentos que sigue es más de lo mismo, más de lo mismo. Nos dice en el versículo 14, porque el reino de los cielos, es decir, nos está comparando el reino de los cielos con esta problemática de ser esforzado, de ser valiente, de utilizar de forma adecuada, ¿no?, las capacidades que todo ser humano tiene. Todo ser humano. Esto no es que solo unos pocos pueden ser esforzados, no. Todos podemos ser esforzados. Todos podemos plantearnos retos que exijan tener fuerza de voluntad. Todos, hermanos, podemos trabajar, y a todos nos gusta vivir la vida, a todos nos gusta, ¿no?, pasarlo bien, a todos. Y nos dice aquí que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, dice la palabra del Señor, sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y claro, es como a un niño, hermanos, que si nosotros le damos un helado de una bolita y resulta que se le cae el helado al suelo, porque la bola se le despega y se le cae. Pues si yo soy su padre, no voy a coger, y el niño después me dice, no, quiero ese bol que tiene 3 bolas. Pues si se le ha caído el de una bola, ¿cómo le voy a dar el de 3 bolas?
Es imposible que si somos buenos padres, que queremos a nuestros hijos, se me puso a llorar cuando se le cayó el de una bola, ¿qué va a suceder cuando le doy un helado de 3 bolas al bebé? Pues se le va a caer las 3 bolas y va a llorar más aún. Entonces, primero tendrá que aprender a tomar un helado de una bola. Nosotros igual, hermanos, para poder avanzar en nuestra vida tenemos que ir generando capacidades. Y esas capacidades no las vamos a generar si no somos esforzados, trabajadores, tenemos fuerza de voluntad y asumimos responsabilidades. Hay personas que no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad. Ningún tipo. Eso lo he visto yo en mi vida profesional. Como hay personas que no querían progresar porque decían, ay no, es que si me nombran jefe o me nombran gerente, voy a tener más trabajo, más responsabilidad, más quebraderos de cabeza. Total, a lo mejor gano un poquito más, pero no me compensa. Bueno, eso es lo que piensa aquella persona que no quiere ir más allá. Entonces, este Señor dice que le da talentos a cada uno de ellos. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1 a cada uno conforme a su capacidad si fue lejos. ¿Qué nos dice la parábola? De que el que había recibido 5 fue, negoció con ellos y ganó otros 5, nos dice el versículo 16, lo mismo el que había recibido 2. Y el versículo 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí no es que cavó el dinero de su señor, no es eso, que lo guardó ahí, no, sino que no hizo absolutamente nada, no se esforzó, no trabajó, no hizo nada. Sabía que le iban a reclamar ese talento y lo que hizo fue echarse a dormir, rascarse la panza, no hizo absolutamente nada. Eso es lo que está tratando de decirnos la palabra de Dios. En el versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Esta persona no solamente había ganado 5 talentos, sino que ahora tenía otros 5, en total 10. Había generado capacidades. Ya no era únicamente una persona a la cual se le podía dar 5 talentos, sino que se le estaba dispuesto a manejar más. Lo mismo sucedió con el de 2. Y a estas 2 personas les dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sin embargo, en el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Llevamos todo este culto hablando de ser esforzado y valiente, pero aquí tenemos a uno que no era esforzado, era flojo, y entonces dijo, tuve miedo. Y entonces no hice nada. Eso es lo que hace la persona que se tira su sueldo para vivir la vida, que está viendo 6 horas televisión o whatsappeando o con las redes sociales todo el día. La persona, hermanos, que desperdicia los tiempos, que no se prepara, que no se esfuerza. Y después en los temas espirituales, el fruto que trae esas personas es más de lo mismo. Porque si ni siquiera para los temas del día a día, del trabajo, hay un esfuerzo, ¿qué va a suceder para los temas de Dios? Y por eso el Señor nos puso este ejemplo. Y a esta persona le dijo en el versículo 26, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Con lo cual no es una excusa que me digas que tuvieras miedo.
¿Qué podías haber hecho? Podías haber investigado, podías haber llevado mi dinero a los banqueros, dice el versículo 27, al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Pero qué hiciste? No hiciste nada. No hiciste nada, como esos 2/3 que vimos en el pasaje de Gedeón, esas 22.000 personas que dijeron, no, si nos están dando la opción de quedarnos en casa, calentitos, sin hacer nada, no vamos. Pues nada. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. No nos damos cuenta que para que el Señor nos pueda bendecir tenemos que ser esforzados. Para que nos haga prosperar tenemos que ser valientes. Y para que crezcamos espiritualmente tenemos que aplicar eso a los temas de Dios. Cumplir con la palabra de Dios. Ir avanzando en los temas del Señor. Y sin embargo, si no tenemos eso en nuestra vida, no se va a dar un crecimiento. No será. Y el Señor habla aquí muy fuerte, dice al siervo inútil, echadle en las tinieblas y afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero si le devolvió el talento, ¿tan malo fue que no hizo nada? Sí, para Dios sí, porque si no haces nada en los temas espirituales, al final no vas a salvarte. Vas a ser una persona infructuosa, que no vas a mejorar en tu vida, que vas a seguir en lo mismo, que no vas a mejorar como persona, en tu carácter, en tu forma de ser, no vas a servir para los propósitos de Dios como padre, madre de familia, los propósitos de Dios como cristiano, los propósitos de Dios como miembro de una iglesia, no vamos a ser útiles para Dios. Y el Señor nos dice, siervo malos y negligentes, echadlos en las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. El lloro y el crujir de dientes. Wow, la verdad que cuando uno lee estas cosas nos hace reflexionar, porque siempre nos falta, a todos, siempre nos falta. Siempre nos falta avanzar, siempre nos falta esforzarnos más, siempre nos falta el ser más valientes, siempre nos falta. Pero el Señor nos invita a que lo seamos. El Señor quiere bendecirnos. El Señor, para poder darles la tierra prometida, les dijo, miren, aquí tienen a todos estos pueblos que van a tener que hacerles guerra, yo voy a estar con ustedes. Yo les voy a dar las cosas si ustedes se esfuerzan y son valientes. Yo le daré un helado de 3 bolas a un hijo si aprende a tomar el primero, y les premiaré si ellos se esfuerzan y son valientes con las cosas que tienen que hacer, con sus estudios, etc. Si yo lo hago así como padre, ¿cómo no hará Dios con nosotros? Amén. Vamos a seguir leyendo. Vamos ahora a Primera de Timoteo y vamos a leer, Segunda de Timoteo en el capítulo. Aquí tenemos 2 textos, ¿no? El primero de ellos es en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y aquí tenemos, hermano, ¿no? En el capítulo 2, todo el capítulo 2 tiene mucha enseñanza en cuanto a lo que estamos leyendo, ¿no? Y en el capítulo 2, mira lo que dice en el versículo 1, un hermano que lo lea, por favor, ¿no? Hermana Sara, adelante. Amén, ¿no? Nos insta la palabra del Señor. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Entonces nos dice la palabra de Dios de cómo tenemos que esforzarnos. Si nos vamos al capítulo 4,
nos habla en el capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Entonces, ese esfuerzo no solamente tiene que ser por las cosas materiales, sino también por los temas espirituales. Predicar la palabra del Señor. Amén. Predicar. Por eso es muy importante, hermanos, que prediquemos la palabra del Señor, usemos los medios que se puedan, pero que lo hagamos, nos dice la palabra del Señor. Amén. Y vamos ahora, hermanos, a leer, ¿no?, en libro de Isaías, ¿ok? Libro de Isaías, el capítulo 61. Vamos a leer dos textos para ya cerrar este mensaje. El primero de ellos en Isaías, capítulo 61. Vamos a leer dos versículos muy bonitos, ¿no?, para entender cómo el Señor está con nosotros. Vamos al 61, versículo 1. Amén. 61, versículo 1. Y nos dice aquí la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y continúa. Amén, hermanos. Entonces, el Espíritu de Dios no nos va a faltar para hacer estas cosas, pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ser esforzados y valientes. Amén. Esforzados y valientes. Vamos a ir ahora, hermanos, a Jeremías capítulo 20. Y este texto de Jeremías es precioso, el capítulo 20. Y nos dice en el capítulo 20, en el versículo 11, amén, en el lamento de Jeremías, porque Jeremías fue un profeta tan sufrido, predicaba, y de qué forma, ante una sociedad tan perdida. Querían matarlo porque él les redarguía, les exhortaba fuertemente que se convirtieran, y el Señor le fortalecía de esta forma. Y mira en el capítulo 20, versículo 11, dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malignos. Amén. Entonces, muy importante, queridos hermanos, que entendamos cómo el Señor quiere que seamos esforzados, que seamos valientes, y que el Señor está ahí continuamente con nosotros para bendecirnos. Amén. Vamos a ponernos de pie.